Lo dijo en la primera hora. Amigos, son las 7 de la mañana con 12 minutos. Continuamos con más de A Primera Hora y de inmediato arrancamos ya con nuestras entrevistas esta mañana. Y quiero dar la más cordial bienvenida a Carlos Rabascal, quien hasta hace unos días era precandidato presidencial por Centro Democrático. Vamos a preguntarle justamente qué pasó con estos diálogos, con estos acuerdos, con esta organización política. Nos acompaña de forma presencial aquí en cabina. Carlos, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Belkis. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a Fabricio, que tengo entendido está en la ciudad de Loja. A ver, Belkis, simplemente pasó lo que yo ya veía venir que tenía que pasar. Y es Centro Democrático, es un movimiento que tiene sus propias visiones, sus propios puntos de vista y sus propios intereses. Entonces yo respeto aquello y nada más. Ahora, lo importante es entender y comprender más allá de lo de Centro Democrático, a quien agradezco por el espacio, el tiempo que compartimos. Más allá de aquello, yo creo que hoy hay preocupaciones que son mucho más trascendentales que este tema. Y esas preocupaciones es el país. El país está abandonado, el país no tiene una hoja de ruta para salir. Y yo con responsabilidad recojo lo que vengo diciendo desde el año 2019 y soy coherente con eso. Es dentro de la tendencia progresista y más allá incluso de la tendencia progresista, debemos construir un gran frente, una gran coalición, una gran concertación que basados en temas programáticos podamos encaminar una hoja de ruta para sacar al país de la crisis. Separados vamos a fracasar. Unidos tenemos la posibilidad de sacar al país adelante. Yo recorro el Ecuador y en esos recorridos del Ecuador me estoy dando cuenta, como lo hice en el 2021, pero hoy es más grave, me estoy dando cuenta que las personas hoy tienen un ingrediente que no tenían en el 2021. Es el temor, es el miedo. Pero acompañado de algo que también es importante. Porque si ya tienes problemas y ese temor por la inseguridad, hoy no tienes trabajo. Hoy las familias ecuatorianas no tienen ingresos. Hoy las familias ecuatorianas que quieren emprender, que tienen algún negocio, son víctimas de las vacunas. Es decir, hoy el país está viviendo en medio de un caos y estamos frente a un gobierno que no tiene empatía con la gente. Tiene empatía con la comunicación, tiene empatía con el TikTok, tiene empatía con el show, pero no tiene empatía con estas nuevas formas de comunicar hoy en día. Pero esas formas de comunicar de hoy en día no están visibilizando la realidad de las personas. Y una comunicación que no está basada en gestión y en resultados, tarde o temprano se cae. Pero no podemos arriesgar el futuro del país a seguir viviendo en este show. Por eso he aceptado la invitación que me ha hecho Raúl Chávez, el presidente de Reto, con, por cierto, movimiento con el cual yo ya venía conversando desde hace tiempo, porque yo planteé toda esta unidad para poder conversar sobre bases programáticas. Esto va más allá de procesos electorales, sobre bases programáticas. Y a partir de esas bases programáticas, bueno, analizar eventualmente la posibilidad de un gran acuerdo. Como también vengo conversando con Pachacuti, con Guillermo Churuchumi me he reunido ya un par de ocasiones y hemos acordado en continuar conversando casualmente porque el país amerita madurez política, el país amerita que exista diálogo. Y aquí yo quiero pedir a todos aquellos que quieran sumarse a este gran acuerdo, podemos tener diferencias de criterios, de opiniones que son públicas, pero no nos descalifiquemos. Por último, si hay alguna duda sobre algún punto específico, sentémonos a aclarar, a conversar, pero si entramos a los procesos de esta descalificación, de este descarte, difícilmente vamos a poder llegar a un acuerdo. Entonces lo importante, como digo, Belkis, es el Ecuador. Fabricio. No te escuchamos. A ver, ahí te escuchamos, ahí estás. Ahí sí me escuchan, ¿no? Si pueden subir el volumen del retorno para Fabricio, mucho mejor. Ya le van a subir, ingeniero, ya le van a subir. 7:17, estamos conversando con el ingeniero Carlos Rabascal Salazar, precandidato presidencial. A ver, un par de puntualizaciones luego de esta primera exposición. Entonces, usted
no será candidato presidencial por Centro Democrático. Primera puntualización, ingeniero. No voy a ser candidato presidencial por Centro Democrático. Eso ya es una relación que terminó. Soy muy respetuoso del Centro Democrático. Ellos tendrán sus intereses, ellos tendrán sus puntos de vista, ellos tendrán sus visiones. Y yo tengo otros puntos de vista dentro de un proyecto político que va más allá de los procesos electorales. Correcto. Aclarado esto, no será candidato por Centro Democrático. ¿Será candidato por Reto o es una opción que todavía la está considerando? A ver, como dije a Belkis hace un momento, Fabricio, estamos iniciando las conversaciones con Reto, con la nueva directiva de Reto, porque yo ya había iniciado las conversaciones con Eduardo Sánchez cuando era él el director de Reto. Es decir, vamos a iniciar conversaciones, hemos tenido contactos, sí, hemos conversado en varias ocasiones, sí, pero esto no es cuestión de conversar para un proceso electoral. Como también lo dijo bien Raúl, esto es cuestión de primero definir cuál es la base programática para poder llegar a un acuerdo. Eso es punto uno. Es decir, vamos a entrar en un proceso de conversación. Punto uno, que vamos a tener esas conversaciones en la segunda quincena de junio, porque yo estoy saliendo de viaje, él está fuera del país en este momento y vamos a conversar sobre eso después en la segunda quincena de junio. Primer lugar. Segundo lugar, acá no es importante el nombre de Carlos Rabascal. El nombre que es importante se llama Ecuador. Vamos a conversar y vamos a establecer los acuerdos con base a lo programático. Y de ahí veremos qué otros acuerdos pueden trascender en aquello. Pero yo no estoy poniendo condiciones para conversar en términos de que yo debo ser el candidato. Aquí lo importante es el país y lo importante es impedir que un neoliberalismo tan radical como el que nos ha venido gobernando desde hace 7 años y hoy más radical, siga destruyendo las estructuras sociales, económicas del Ecuador. Ahí voy a lo tercero. Entonces, no será con Centro Democrático, va a iniciar un diálogo con Reto. No necesariamente eso significa que ya se defina una candidatura. Y ahí voy a lo tercero. ¿Es posible, está en el radar de Carlos Rabascal, que frente a este diálogo que se pueda generar con Reto y con otros sectores políticos que usted los ha mencionado en esta entrevista, usted eventualmente decline su precandidatura presidencial? ¿Eso está también en el radar de Carlos Rabascal? Definitivamente sí, mi querido Fabricio. Y ya lo he demostrado en 2 ocasiones anteriores. Es decir, a mí me preocupa el país. Y a mí sí me preocupa de que haya mucha indiferencia en la clase política y que piense tan solo en los procesos electorales. Es decir, hay que construir el camino para sacar al país de la crisis. Como le decía a Belkis, y como también a ti te lo decía en alguna entrevista, recorriendo el país uno dimensiona la realidad. Y parecería que en la sociedad ecuatoriana, en la República del Ecuador, sobre todo en determinados sectores, no estamos dimensionando la pobreza. No estamos dimensionando el abandono. Es decir, yo creo que el estilo de gobierno es un insulto para la gente, porque esa comunicación lo que está haciendo es maquillar las cosas, es ocultar la realidad, es ocultar a aquella señora o aquel señor o aquel joven que no tiene trabajo, es ocultar la realidad de una familia que ha abierto una tienda o que ha puesto una farmacia o que ha puesto un restaurante, un lugar de comidas, que le están pidiendo vacunas. Es decir, no podemos faltarle el respeto a la gente. Es ocultar la verdad de la deserción en la educación pública. Es ocultar la realidad de los jóvenes que están emigrando del país. Es decir, no podemos montar un show a partir de la pobreza, a partir de la angustia y la ansiedad de la gente. Es hora de trabajar en serio en la política. Carlos, usted decía a propósito de esta decisión de desmarcarse, si se quiere, del Centro Democrático, que la situación crítica que vive el país obliga a actuar con renunciamiento. Allí, entre líneas, es donde se lee esta posibilidad de declinar una candidatura. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí, Belkis. Aquí Carlos Rabascal no es importante. El que es importante es el Ecuador. ¿Pero de qué depende eso, Carlos? ¿De qué depende una decisión como esa? De la seriedad de las bases programáticas.
Es decir, si establecemos yo vengo hablando que al país le hace falta una visión de desarrollo, un plan de desarrollo, que sí lo tuvo en su momento, ¿ah? Que sí lo tuvo en su momento, pero que lamentablemente en el Ecuador daría la impresión que la política se lo entiende como en el fútbol, el director técnico, que viene con su librito bajo el brazo y destruye todo lo que se ha hecho anteriormente. Aquí en el país tenemos que recoger las cosas buenas. Por eso siempre digo, construir sobre lo construido, corregir aquello que se hizo, que está débil, y hacer lo que no se hizo. Entonces, tenemos que ya pensar en el país. Entonces, si hay seriedad sobre una base programática de una visión de desarrollo, de un plan de desarrollo, que no solamente sea del gobierno central, sino que también articule con los gobiernos autónomos descentralizados, que deberían ser los motores territoriales para construir nuevos actores económicos, para sacar a la gente de la pobreza. Si hay esa seriedad, vamos adelante. Y va a haber siempre la posibilidad de ese renunciamiento, que ya lo he demostrado en el país. 2 veces he renunciado a la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República. ¿Y por qué no una tercera? En la medida que haya esa seriedad a partir de una base programática y a partir también que haya esa posibilidad de trabajar en un proyecto de Ecuador que sea responsable y cercano a la gente. De otro lado, Carlos, si me permite, yo quisiera retomar brevemente lo ocurrido con Centro Democrático, porque usted decía hace unos momentos que se tienen propias visiones, propios puntos de vista y propios intereses. Sí, evidentemente, pero aquí yo quisiera profundizar un poco más sin caer tampoco en lo polémico. ¿Por qué? Porque a mí me parece fundamental hablar con transparencia a ese electorado. Hoy en día la población demanda transparencia por parte de nuestra clase política y quizás muchos se pregunten, bueno, ¿qué fue lo que finalmente sucedió? Porque cuando usted dice, hay propias visiones, propios puntos de vista y propios intereses, habrá quienes se pregunten, bueno, ¿y eso no se lo vio de alguna manera en estos primeros diálogos de acercamiento? ¿Qué pasó después? Lo que pasa es que Centro Democrático está en un proceso de reestructuración. Se cambió de director nacional y el director nacional tiene otra visión. Entonces, cuando nosotros iniciamos las conversaciones, había una estructura distinta a la que hay el día de hoy. Y entonces, simplemente, hemos tenido un espacio de tiempo que hemos recorrido y vimos, tanto ellos como nosotros, y cuando hablo de nosotros yo no puedo hablar en primera persona, porque detrás mío hay una agrupación importante de gente a nivel nacional, a nivel de las 24 provincias, y yo me debo a esa gente que confía en mí. Vimos que tenemos líneas de diferencia. Entonces, sencillamente, cuando hay líneas de diferencia y que vemos que no se van a solucionar, es preferible terminar. Y terminar bien, porque aquí no se trata de pelearse. Yo no me peleo con la gente. Yo en eso tengo un pensamiento distinto. Yo construyo relaciones. A mí me une una amistad de años con Jimmy Jairala, a quien aprecio, considero y respeto, y yo no me voy a pelear. Y además los problemas... Esa amistad no quedó sentida, Carlos. Además que problemas, esas diferencias muy puntuales, ¿verdad? No son lo importante ahora. Fabricio, tú decías algo. Carlos, le preguntaba si esa amistad no quedó sentida. Oh, no, jamás no quedó resentida. Sería absurdo resentirse. Pero podemos conocer la razón por la cual no se pusieron de acuerdo finalmente. No, ¿me puedes repetir? Porque podemos conocer la razón por la cual finalmente no se pusieron de acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron esas líneas a las que hace referencia? A ver, yo pienso en un proyecto, no pienso en el proceso electoral del 2025. Yo pienso en bases programáticas, no pienso en encuestas. Eso. ¿Era muy coyuntural entonces quizá la postura de Centro Democrático? Definitivamente sí. O sea, usted lo que nos está diciendo cuando dice no creo en encuestas, menciona esto. A ver, querría decir que por ahí, digamos, hubo alguna medición por la que Centro Democrático no lo considera usted como la opción más adecuada, Carlos. No me refiero a eso. Me refiero cuando digo no creo en encuestas, me refiero no creo en la coyuntura. Es decir, a ver, si tú revisas todas las encuestas ahorita hay una polarización, es básicamente Noboa y Revolución Ciudadana, ¿verdad? Tenemos que ya salir de ese clivaje. Y para salir de ese clivaje hay que construir. Y yo estoy dispuesto a construir y dispuesto a sumarme a la construcción. Punto. Eso es todo.
A ver, yo le voy a preguntar algo, a ver si es que usted me cuenta la plena. Porque ayer alguien me contó, me reservo la fuente. Usted sabe que los periodistas, y usted que también hace comunicación lo sabe, tenemos diversas fuentes. Pero una fuente me reveló que Centro Democrático estaba en conversaciones con sectores del centro hacia la derecha. Y que eso es lo que no le gustó a Carlos Rabascal. O sea, Carlos, que es un hombre, y usted lo ha dicho en varias ocasiones, que es un hombre del centro hacia la izquierda, ya, no hacia la derecha, no le gustó porque además esos diálogos se hicieron a espaldas de quien estaba como precandidato del Centro Democrático. ¿Es cierto eso? No te puedo decir ni sí ni no porque no lo conozco, la verdad, pero en todo caso no me sorprendería. Pero Centro Democrático, ¿a usted no le consta que estaba conversando con sectores de la derecha para armar un frente de derecha? No me consta, no lo puedo asegurar. Y tampoco quiero perder el tiempo en ahondar en esto porque, a ver, primero que no quiero resentir una amistad que la tengo, ¿verdad? De todas maneras, soy un agradecido porque el espacio lo hubo, que después ya no pudimos seguir ya es otra cosa. Pero yo creo que lo importante es el Ecuador en este momento. Lo que pasa es que en la política, Carlos, la política ecuatoriana lamentablemente adolece de un mal permanente que es la falta de coherencia ideológica y política. Nosotros con Belkis en este espacio entrevistamos a muchos candidatos de cara a las elecciones anticipadas de agosto pasado y luego la segunda vuelta en octubre, pero centrándonos en la de agosto. Había candidatos que, por ejemplo, renegaban de decir cuál es su orientación ideológica, casi como que les da vergüenza decir en qué ideológicamente piensan. O sea, y perdónenme, o sea, cuando uno asume el poder, la ideología marca el derrotero de esta persona que llega justamente a ganar una elección y asume una cuestión de poder. Entonces, cuando uno la falta de síntesis o de consistencia ideológica es que vienen los cuestionamientos, Carlos. Por eso le hago estas preguntas, si en algún momento hubo diferencias político-ideológicas con Centro Democrático, por las cuales ustedes dijo, por acá no es, me voy por acá, con la gente de la centroizquierda. Bueno, las ideologías son importantes, a tal punto que determinan cuál es el modelo que se va a aplicar en un país. Y desde hace 7 años se viene aplicando un modelo que es de austeridad, que es de cero inversión pública, que es básicamente a pretexto de controlar el ordenamiento fiscal, básicamente privilegiar a los acreedores internacionales, donde muchos tienen intereses y por eso están pagando en desmedro de un pueblo que está abandonado, en vez de reestructurar y comenzar a trabajar pensando en la gente, ¿no? No digo que sea el caso del Centro Democrático, pero la ideología es importante en ese sentido. Hoy tenemos que pensar en la gente. Y por eso yo estoy dispuesto a declinar mi candidatura en caso de que haya un gran acuerdo con bases programáticas que permitan establecer un derrotero, un camino para sacar al Ecuador de la crisis. Y un proyecto que vaya más allá del proceso electoral 2025. Carlos, la tan mencionada unidad. La creación de este gran frente del que hablamos en cada proceso electoral. Todavía seguimos creyendo que eso es posible y créame que lo planteo, sí, con bastante pesimismo porque como decía Fabricio, hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos candidatos a lo largo de estos últimos procesos y no hace más que evidenciar, la realidad no hace más que evidenciar que prima el interés particular y ahora mismo lo vemos. Tenemos un candidato, por ejemplo, por Unidad Popular a quien se le planteaba la posibilidad, por ejemplo, de dialogar con la Revolución Ciudadana y decía no, con la banda de delincuentes, así lo decía Jorge Escala, imposible establecer estos acercamientos. Y así vemos que no se logra esta unidad de la que tanto se habla. Belkis, si me permite solamente, Fabricio. Carlos, para añadir lo que Correcto. dice Belkis, solamente para añadir lo que dice Belkis, entrevistamos con Belkis el lunes a Leonidas Issa. Y Leonidas Issa saludaba la declaración que la semana anterior en Ecuavisa, a título personal, mencionó la presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, pero Issa decía, lamentablemente nos acercamos o hay un acercamiento y Rafael Correa dinamita esto con sus declaraciones. Yo creo que ese es otro elemento que también hay que sumar a la pregunta de Belkis, Carlos. Definitivamente, a ver, es que en el Ecuador como en la política y en el periodismo se ha construido un estilo de protagonismo equivocado. Porque si yo el día de mañana me pongo a insultar, a descalificar, evidentemente rompo toda posibilidad de diálogo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, evidentemente de todo hay en la viña del Señor.
Hay personas que creen en eso, pero también hay grupos de personas que creemos en la pacificación de la sociedad, en la pacificación de la política, en la necesidad de construir espacios de relacionamiento. Los espacios de relacionamiento se construyen con espacios de diálogo para buscar puntos de encuentro y soluciones que son fundamentales en beneficio del pueblo ecuatoriano. Entonces, los que se quieren sumar se sumarán y los que no se quieren sumar no se sumarán. Pero se requiere la unidad. Ahora, yo sería un iluso de pensar que cuando se habla de unidad es todos. Evidentemente no van a ser todos. Van a ser los sectores que quieran y que sientan al país, que sientan a aquel pobre, que sientan a aquel ciudadano que está en un estrato también socioeconómico medio, que hoy no tiene cómo pagar la hipoteca, que hoy no tiene cómo pagar la cuota de su carro, que hoy no tiene que no tiene cómo pagar la educación de sus hijos, ¿verdad? Y que está en un dilema, porque dice, la educación privada es muy cara, pero la educación pública está abandonada. Entonces, frente a eso, tenemos que comenzar a entender y comprender las necesidades y la angustia de esa gente y para privilegiar a esas personas que son hermanas y hermanos ecuatorianos, es lo que tenemos entonces que asumir una responsabilidad. ¿Qué es lo más importante? ¿Que yo me comience a pelear y a descalificar o que nosotros comencemos a construir? Eso es lo importante. Lo importante es movilizar a la gente. Los líderes debemos entender que el liderazgo tiene que ver con movilización y transformación. Y para movilizar y transformar tenemos que inspirar, tenemos que motivar, pero también tenemos que generar cercanía, confianza y credibilidad. Y eso no se genera con el insulto, eso no se genera con la descalificación. Tenemos que sacar al país adelante. Si es que la gente se quiere quedar en el ruido, en la bulla, en la pelea, es problema de ellos. No son todos, gracias a Dios. Porque sí habemos gente que quiere trabajar por el bien de los 18 millones de ecuatorianos y respetando las opiniones, respetando los criterios. Pero hay que comenzar a trabajar en serio. Recuperemos la decencia de la política. Y no habrá decencia en la política mientras nos alejemos de las necesidades de la gente. Carlos, tenemos una pregunta de un oyente que le plantea, ¿qué pasaría si a la final Reto va en alianza con la Revolución Ciudadana? ¿Le molestaría? A ver, eso es una pregunta que se veía venir y de cajón. La Revolución Ciudadana es un actor importante dentro de la democracia ecuatoriana, ¿sí? Y representa un gran volumen de votación. Ahora, hay que hablar con todos, pero siempre y cuando ese hablar no provenga de imposiciones, ni de condiciones, ni de descalificaciones. Y si se llega a un acuerdo dentro de ese universo de sectores, no de forma exclusiva con uno, a esa base programática, bienvenido sea, pues si estamos hablando en beneficio del país. Si estoy hablando de construir con base a esa base programática, yo no puedo comenzar descalificando a la gente. Ni a las distintas organizaciones. Ahora, eso ya se verá. Primero conversemos, establezcamos y después decidamos. Yo lo único que he decidido en este momento es entrar a conversar con Reto para establecer esas bases programáticas y una vez establecidas las bases programáticas, continuar con las siguientes conversaciones. Ir por etapas. Que el tiempo es corto, siempre será el tiempo corto. Correcto. Pero hay que correr. También le dicen, ¿cómo pretende ser candidato si no tiene un partido político de base, si no no ha construido nada y está hablando de procesos? A ver, pero por eso estoy hablando pues con las organizaciones políticas para iniciarlos, para construir los procesos. ¿Y quién ha dicho que los procesos solamente los inician los partidos políticos? A ver, los procesos se inician primero desde la mente y el corazón. Luego se va construyendo, se los pone en el debate, se los acerca a la discusión. ¿Sí? ¿Acaso yo no he conversado con las organizaciones políticas? Hice 14 años comunicación y ¿acaso no planteé soluciones? O sea, los procesos se comienzan a partir de la verbalización de las ideas, a partir de la construcción y a partir de las coincidencias con las organizaciones y la institucionalidad. Pero, ¿me voy a quedar tan solo pensando en los partidos políticos? ¡Caramba! La institucionalidad de los partidos políticos en el Ecuador da grima, da lástima. Y esas son las cosas que hay que corregir. El problema, ingeniero, es que, a ver, lo que usted dice es la lógica desde lo conceptual. Pero en la práctica, si usted no tiene una organización política, no puede ser candidato. ¿Ya? Y aquí en el Ecuador hay un problema de sistema. Es el sistema
político electoral y el sistema de organizaciones políticas en que en algún momento me parece que a los políticos, no a todos, pero a la clase política en general, no le interesa reformar el sistema para corregir estas situaciones que usted bien ha mencionado. Hoy tenemos organizaciones políticas, varias de las cuales no sabemos cuál es su ideología, cuál es su ideario, cuáles son sus valores, cuáles son sus objetivos, cuál es su dirigencia, cómo lograron completar las firmas para poder convertirse en organizaciones políticas, una organización política que de una elección a otra cambia de nombre. O sea, eso es lo que tenemos en el Ecuador. O sea, hay un problema estructural por la cual, lamentablemente, una persona que no tiene partido necesita el paraguas de un partido para ser candidato, ingeniero. A ver, tú has mencionado una palabra que para mí es clave. Eso dice la lógica y eso dice la coherencia. El sentido común. Eso dice el sentido común. Ajá. Pero después me pintas un espacio prácticamente lleno de errores de la clase política. Pero el tema es, ¿voy a renunciar a la lógica? ¿Voy a renunciar a mi pensamiento porque todo está mal? Porque si parto que no se puede hacer nada porque todo está mal, mejor no cruzo la calle porque me puede atropellar un carro. A ver. Yo tengo una trayectoria que la gente lo conoce y siempre he sido coherente con mi pensamiento. No voy a renunciar nunca a mi voz. Nunca voy a renunciar a mi voz. Nunca voy a renunciar a mi opinión. Y nunca voy a renunciar a mi sueño de tener un país pacificado, tener un país con justicia social, tener un país con gobiernos, tanto locales como nacionales, que piensen en sacar a la gente de la pobreza. Claro que hay que tener el auspicio de un partido político para participar en un proceso electoral, pero comencemos por el principio. Los procesos se arman a partir de toda la sociedad, porque es evidente que los partidos políticos no han establecido ni han sabido establecer ni siquiera un plan de desarrollo para ponerlo en el debate. La academia le ha dado la espalda al Ecuador, ¿sí? Los gobiernos locales no tienen ni siquiera plata para poder hacer obra. Entonces, ¿voy a renunciar a poner sobre la mesa lo que hay que hacer? Y lo he dicho, si no tengo que ser candidato, porque a mí no me aferra el ser candidato, no lo soy, ya renuncié 2 veces a esa posibilidad en aras a un bien mayor. Lo volveré a hacer, pero no voy a renunciar nunca a estar cercano a un pueblo que necesita. Y para eso no necesito estar afiliado a un partido político. Y no me afiliaré nunca a un partido político mientras estos partidos políticos no cambien su visión. Por eso que yo venía planteando una gran reforma institucional, no solo en la democracia ecuatoriana, a nivel de la estructura, a nivel de las estructuras gubernamentales, sino también a nivel de los partidos políticos. Carlos, y con esto cierro en honor al tiempo. Usted... a partir de que anunció su precandidatura y ahora que usted ha confirmado que no será precandidato por Centro Democrático, pero en este lapso, ¿tuvo algún tipo de diálogo con Revolución Ciudadana o esa puerta quedó completamente cerrada en este camino? No he tenido diálogo y yo nunca cierro puertas. ¿Podría abrirlas en el futuro entonces? ¿Las mantiene abiertas para el futuro con base en lo que nos ha dicho en esta entrevista? Ergo, siempre están abiertas. Carlos, Correcto. Lo último de mi parte, solo he hablado de una candidatura presidencial. ¿Hay la posibilidad de pensar en una candidatura para la Asamblea? Hay la posibilidad de pensar en todo. Pero se lo ha planteado No, ya... no me he planteado porque yo no quiero entrar a una conversación con temas preestablecidos. Yo lo que le he dicho a Raúl Chávez, vamos a conversar. Lo primero es lo primero. Lo primero es cuál es la base programática en términos de visión de desarrollo para sacar al país de la crisis. Luego de eso, bienvenido sea, hablaremos de los temas de los procesos electorales. Punto. Porque suponte que no nos pongamos de acuerdo en la base programática. ¿Para qué seguir hablando, pues entonces? ¿Para qué ir con temas preestablecidos? Correcto. ¿Sí? Entonces, vamos a conversar. Porque así, y ojo, así como voy a conversar con Reto, con quien venía conversando antes de esta directiva, estamos conversando con Pachacuti, con Guillermo Churuchumbi, porque aquí también hay otro tema. Aquí ya tenemos que cerrar esas diferencias entre el mestizaje y los pueblos y nacionalidades. El mestizaje no entiende al pueblo y nacionalidad indígena, como los pueblos y nacionalidades indígenas tampoco están entendiendo al mestizaje. Yo he tenido largas conversaciones con Guillermo Churuchumbi y me he quedado gratamente sorprendido
de ese pensamiento en términos de ya comenzar a romper esas barreras, esas estigmatizaciones y comenzar a trabajar con bases programáticas. Así que veo y saludo ese también acercamiento que estamos teniendo y seguiré conversando, porque aquí lo importante, ya te digo, Belkis y Fabricio, no es Carlos Rabascal, es el Ecuador. Y si el día de mañana yo no voy a ser candidato, bienvenido sea. Créanme que mi familia se lo va a agradecer. Aquí el tema se trata de trabajar por el Ecuador, de sintonizar con la gente, con los pobres que están abandonados, que los vacunan, que los secuestran, que los matan, no solamente a los pobres, a todo el mundo, ¿verdad? Pero también a generar ya oportunidades, por ejemplo, ir y entrar en una gran reforma educativa. Correcto. Que vaya acorde a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Una gran reforma a la salud pública. Hay que reconstruir el Ecuador, lamentablemente. Algunos tendrán buenas intenciones, otros tendrán simplemente el afán del poder. Yo quiero trabajar de forma estructural por el país y lo puedo hacer desde cualquier ámbito de mi vida. De hecho, lo estoy haciendo en mis actividades privadas a través de fomentar y promover el sistema cooperativo de producción. Correcto, Carlos. Con eso nos quedamos. Gracias por su tiempo. A ustedes. Gracias, Carlos Rabascal, quien ha confirmado que no será candidato presidencial por Centro Democrático. Hay este acercamiento y conversaciones con el Movimiento Reto, así como también con otras organizaciones políticas.